Buenos días a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico tecnológico de grado en ESO de nivel 1 y vengo a presentar lo que sería la cuarta clase virtual de esta segunda evaluación del curso académico 2014-2015 o la 11ª clase virtual de este curso. En esta clase vamos a ver el tema 3 de metales de la asignatura de tecnología del bloque temático 2, el tema 9 de matemáticas del bloque temático 3, el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes. Y el tema 4 del bloque temático 2 de ciencias naturales de esta segunda evaluación. Con esta clase virtual daríamos por finalizados los temas de esta segunda evaluación y tendríamos pendientes una última clase la semana que viene donde llevaremos a cabo un repaso de todos los conceptos llevados a cabo o que deberíamos de aprender en esta segunda evaluación. En esta clase virtual vamos a empezar por la asignatura de tecnología, donde vamos a ver el tema 3 y donde se estudian las propiedades de los materiales metálicos, entre otras cosas. En primer lugar, esas propiedades serían el brillo, la maleabilidad, ductilidad, tenacidad, fragilidad, forjabilidad, soldabilidad, la oxidación, si son más densos y pesados que otros materiales de uso técnico, etc. Todas estas propiedades conviene que al menos seáis capaces de definirlas, ser capaces de saber algo acerca de ellas e incluso ser capaces de identificarlas. Respecto a estas propiedades se pueden llevar a cabo una mejora mediante la aplicación de una serie de tratamientos. Por ejemplo, estos tratamientos se pueden usar para potenciar sus propiedades sin alterar su composición química y pueden ser, por un lado, tratamientos térmicos, como el recocido, el temple o el revenido, tratamientos termoquímicos, como la cementación, la nituración, la cianuración, la carbonituración y la sulfurización, tratamientos mecánicos, que se pueden llevar a cabo bien en caliente o bien en frío, y por último tratamientos superficiales, como la metalización y el cromado. Luego también en este tema se estudian los materiales ferrosos y no ferrosos. Los materiales ferrosos se clasifican en dos grupos. Por un lado están los aceros, que son aquellos hierros con un porcentaje de carbono menor del 1,98%, y en segundo lugar tenemos las fundiciones, que son hierros con un porcentaje de carbono mayor que este 1,98%. La metalurgia, por otro lado, es la ciencia que ocupa el estudio de las propiedades, aplicaciones y procesos de extracción y elaboración de los metales. Y en los yacimientos están unidos los minerales útiles, llamados mena, con los no utilizables, llamados ganga, que serían aquellos que no son valiosos. Y por otro lado vimos los materiales no ferrosos, que se pueden clasificar en tres grupos: en metales pesados, como el cobre, el zinc, el plomo y el estaño; en metales ligeros, como el aluminio y el titanio; y en metales ultraligeros, como el magnesio. Para poder trabajar con metales existen unos procesos básicos, como la conformación de piezas por moldeo mediante una fundición o colada, o la obtención de piezas por deformación. En este caso se llevarían a cabo mediante la forja, o el estampado, la embutición, etc. Para dar forma a los metales hay que marcar las medidas, cortar, serrar, taladrar, doblar, curvar, devastar, pulir, crear uniones mediante soldaduras o remaches y aplicar un acabado para poder proteger al metal. Estas serían las técnicas y las herramientas a usar. Y respecto a las repercusiones medioambientales, los expertos ofrecen una serie de recomendaciones a la hora de gestionar una explotación minera. De esta forma se puede llevar a cabo tanto una extracción selectiva como una reutilización de los escombros generados, la restauración del terreno donde se encuentra la mina, el mantenimiento de diques de contención para los lodos, la regeneración de los terrenos, etc. Con esto daríamos por finalizada la asignatura de tecnología y pasamos a estudiar el tema 9 de la asignatura de matemáticas. Como ya dijimos, vamos a ver el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes. Recordad que el perímetro de una figura plana es la longitud del borde de la figura, es decir, sería igual a la suma de los lados de esa figura. El área es la medida de la superficie que ocupa un cuerpo y el volumen de un cuerpo geométrico consiste en la medida del espacio que ocupa dicho cuerpo. Es decir, el perímetro es la suma de sus lados, el área es la superficie que ocupa ese cuerpo y el volumen sería la cantidad de litros que puede albergar ese cuerpo en su interior. Para poder llevar a cabo la resolución de problemas tanto del cálculo de perímetros, áreas y volúmenes, conviene seguir unos importantes pasos. En primer lugar, leer detenidamente el enunciado, comprobando qué datos son los que nos dan y qué datos son los que nos piden. En segundo lugar, dibujar la figura geométrica sobre la que se centra el problema, indicando en la misma los datos que nos ofrece el enunciado y los datos que nos está pidiendo. Y en tercer lugar, escribir las fórmulas para el cálculo tanto del área y el volumen de dicha figura, observando en este caso qué datos conocemos y qué datos tenemos que calcular o qué datos nos son necesarios para poder calcular tanto el área como el volumen.
Con esto ya hemos finalizado la asignatura de matemáticas y pasaríamos a la asignatura de ciencias naturales, donde estudiamos el tema 4. En este tema, pues tenemos que saber, entre otras cosas, qué es la energía interna del planeta. En este caso, si medimos la temperatura a cierta profundidad de la Tierra, podemos observar que va aumentando la temperatura según aumenta la profundidad. Este aumento de temperatura se le llama gradiente geotérmico y se define como el aumento de 1 grado centígrado por cada 33 metros de profundidad en la Tierra. Este tipo de energía interna del planeta puede alcanzar la superficie de la Tierra mediante los siguientes mecanismos. En primer lugar, la conductividad térmica, que consiste en la transmisión de calor de roca a roca desde el interior de la Tierra hasta la superficie. Y en segundo lugar, a través de corrientes de convección. Este tipo de corrientes son movimientos que describen los fluidos y al calentar se dilatan y ascienden. De esta forma, cuando llegan a la corteza, se enfrían, con lo que se contraen y descienden nuevamente. De esta forma llevarían a cabo pues, un movimiento circular, con una trayectoria circular. Respecto a la geodinámica interna, que es parte de la ciencia que estudia esta energía interna del planeta Tierra, pues son los fenómenos geológicos que permiten la construcción del relieve. El comportamiento de los materiales ante esfuerzos pues pueden ser o bien elásticos, es decir, que se deforman, pero después del esfuerzo es capaz de recuperar la forma inicial. Puede ser un comportamiento plástico, donde se deforma y no es capaz de recuperar la forma inicial. Puede ser rígido, en este caso el material no se deforma, o por último puede ser frágil, donde el material ante un esfuerzo se rompe. Este tipo de comportamientos de los materiales se pueden aplicar a las deformaciones de los estratos de la Tierra, es decir, las capas que tiene la corteza de la Tierra. De esta forma se puede formar un pliegue, que es aquel que se origina al comprimir literalmente un paquete de estratos y que tiene un comportamiento plástico, es decir, que se deforma y no recupera la forma original una vez pasado ese esfuerzo. Se pueden provocar fracturas en los estratos, donde las rocas se someten a esfuerzos y se rompen, y pueden formarse también fallas y diaclasas, que son aquellas que se producen según la disposición de los bloques en que ha quedado dividida la roca como consecuencia posterior a la rotura. Estos pliegues tienen una serie de elementos, como por ejemplo la charnela, que es la zona de máxima curvatura, el plano axial, que es la superficie imaginaria que divide al pliegue en dos mitades simétricas, los flancos o lados del pliegue, un eje y el buzamiento o inclinación. De esta forma podemos obtener diferentes pliegues que se pueden clasificar en función de la simetría, la forma o edad y la disposición del plano axial. Respecto a las fallas, son aquellas que se producen por fracturas de desplazamiento de un bloque con respecto a otro. Y también tienen una serie de elementos como los labios, el plano de falla, el salto de falla, la dirección o rumbo, el buzamiento y la inclinación. Y también hay diferentes tipos. Los verticales, que pueden ser o bien oblicuos, rectos, inversos o escalera de fallas, y los horizontales, que pueden ser longitudinal, falla de desgarre o rotacional. En este tema también se estudia el vulcanismo, que consiste en la manifestación superficial de los procesos magmáticos que se llevan a cabo en el interior de la Tierra. Los volcanes son grietas en la superficie terrestre por la que salen materiales incandescentes del interior de la Tierra y denominado magma. Las partes del volcán también es muy importante que las sepáis, tanto el cono volcánico como el foco volcánico, la chimenea o el cráter. Y los productos del volcán se pueden presentar de diferentes estados. Podemos tener en estado sólido fragmentos de lava que se enfrían antes de llegar a la superficie, en estado líquido, que sería la lava o magma sin gases que se desplaza por el cono formando por las formando coladas, y también podemos encontrar materiales en estado gaseoso, que serían esos gases que pueden ser inflamables o no inflamables y que expulsa el cono volcánico. De esta forma, en función de los tipos de volcanes, podemos tener volcanes hawaianos, estrombolianos, vulcanianos y peleanos. Y también se estudiaron en este tema 4 los movimientos sísmicos, que los seísmos consisten en las manifestaciones de la energía interna de la Tierra y consisten en una serie de vibraciones del terreno que se producen cuando grandes masas de rocas se rompen o se mueven respecto a otras. También poseen diferentes partes, como el foco sísmico o hipocentro, el origen del terremoto, el epicentro, que sería el punto de la superficie terrestre más próximo al foco. Si el epicentro en este caso se encuentra en el fondo del mar, se puede producir un maremoto. También para medir la magnitud de este tipo de movimientos sísmicos, pues tenemos la escala de Mercalli, que consta de 12 grados,
Y ya que dos seísmos de la misma magnitud pueden producir efectos muy diferentes, dependiendo de dónde se sitúe el epicentro, en este caso la intensidad de los terremotos se mide con la escala de Richter, que consta de 10 grados. También estudiamos en este tema 4 la tectónica de placas, ya que esos seísmos se producen por el movimiento de grandes masas de tierra o de roca que pueden formar al final las placas y cuyo movimiento estudia la tectónica de placas. En este caso, la deriva continental, que sería ese movimiento de esas placas, consiste en el fenómeno en el que las acciones de subducción, es decir, donde una placa se mete debajo de la otra, y el escape de materia del manto, como por ejemplo lo que se lleva a cabo en las dorsales oceánicas, donde el nuevo magma pasa a formar parte de las placas, provocan que los continentes se muevan unos respecto a otros. De esta forma, la teoría de la deriva continental la presentó Alfred Wegener a comienzos del siglo XX, donde indicaba que los continentes actuales estuvieron unidos hace unos 225 millones de años, formando un único continente que llamó Pangea. De esta forma, en los bordes de las placas pueden producir varios fenómenos. En primer lugar, que se cree corteza, que es aquel que se lleva a cabo en las dorsales oceánicas. En segundo lugar, se destruye corteza, que es lo que se lleva a cabo en las zonas de subducción, es decir, donde una placa subduce bajo la otra, se mete bajo otra placa. Y por último, una placa se puede desplazar lateralmente respecto a otra, es lo que se lleva a cabo en las fallas transformantes o de desgaste. Y por último, pues comentar que existen grandes placas, entre ellas la africana, la antártica, la euroasiática, la indoaustraliana, la norteamericana y sudamericana y la pacífica. Placas que contienen los continentes actuales y cuyo movimiento provoca el acercamiento o alejamiento de los continentes. Esta tectónica de placas puede tener varios fenómenos o como consecuencia, entre ellos la formación del relieve terrestre. Las cordilleras se originan en lugares de subducción. Esto explica fracturas, los plegamientos que en las cumbres estén formadas por rocas originadas en una cuenca sedimentaria marina, etc. En este caso, las zonas continentales se pueden distinguir, por un lado, zonas montañosas, en segundo lugar, las mesetas y en tercer lugar, depresiones. Y en las zonas oceánicas se pueden diferenciar dos partes. En primer lugar, la corteza continental, que es la primera zona colindante con los continentes, y en primer lugar está la plataforma continental que se une al fondo oceánico mediante el talud continental. Y en segundo lugar tenemos la corteza oceánica, que la constituyen los fondos oceánicos, pudiendo distinguirse dorsales oceánicas, rifts o valles axiales, llanuras abisales, guyots, que son los montes submarinos, y las fosas abisales. Bueno, pues con esto daríamos por finalizada esta quinta clase virtual de la segunda evaluación, o esta 11ª clase virtual del curso académico 2014-2015. Espero que os haya servido de ayuda para poder determinar cuáles son estos últimos conceptos a aprender de esta segunda evaluación. Os animo a estudiar dichos conceptos y a intentar entenderlos. En caso de que no entendáis alguno de ellos, recordad que podéis poneros en contacto conmigo para poder ayudaros a entender cualquiera de las cosas o de los conceptos que no hayáis entendido. Y os cito aquí la semana que viene para poder llevar a cabo un resumen de todos estos conceptos de la segunda evaluación que debemos de tener en cuenta de cara al estudio para el examen. Bueno, pues un saludo y un abrazo y nos vemos la semana que viene por aquí. Hasta luego.